formando más detalladamente a través de los canales internos vuestros. Ánimo, chavales, empieza el curso. Espero que lo toméis con ganas, con alegría. Los mayores también. Como sabéis, durante el verano hemos estado con una serie de predicaciones libres y todavía nos quedan algunas semanas antes de empezar con la primera epístola de Pedro, que espero que también sea de interés para todos. El título que tenéis en pantalla, Solo Cristo salva, de alguna forma resume el sentido del cristianismo, donde el personaje central es la persona de Cristo y donde se recoge también su propósito para con esta humanidad, que es el de salvar. Mirad, en uno de sus ensayos, el escritor C.S. Lewis dice lo siguiente: el cristianismo, si es falso, no sirve para nada, no tiene importancia. Pero si es verdad, tiene una importancia infinita para tu vida. Lo único que no puede ser el cristianismo es moderadamente o levemente importante. O no es nada, o lo es todo para ti. Satanás se conforma con que esta sociedad piense que el cristianismo es algo que no está mal, que es moderadamente importante, porque trae una serie de normas de convivencia y de ideas que no están mal, son aceptables para todos. Se conforma con que los hombres y las mujeres se mantengan a una distancia cercana de la salvación. Estar muy cerca no implica estar dentro de la salvación. Una salvación que todos necesitamos sin excepción. Y cuando no consigue convencernos simplemente de que Dios no existe, porque hay algo en el ser humano que le implica y le hace ver que hay una trascendencia más allá de la muerte y más allá del propio ser humano, pues entonces empieza a trabajar en la idea de la confusión, en la idea de los múltiples caminos que te acercan a ese Dios al que se le puede llamar de muchas maneras. Y esta confusión abarca desde la idea de que todas las religiones de alguna manera te llevan a Dios, eso sí, con diferencias culturales, con diferencias filosóficas propias de cada zona geográfica, algo que es completamente falso. También trabaja la idea de la espiritualidad como una forma de conectar a Dios a través de tu yo interior y muchas más cosas que oímos y nos sorprenden. O también la idea humanista por la cual, si te propones hacer lo correcto y ser una buena persona, si practicas el bien a los demás, consigues por tus medios merecer y hacerte aceptable delante de Dios. La Biblia afirma que ninguna de estas opciones puede resolver el problema del pecado, que es lo que nos separa de Dios, y que es lo que nos condena a sufrir el castigo de la muerte eterna y el castigo de vivir separados de Dios. Y esto lo tenemos que decir en voz alta y de forma clara. La Biblia afirma que solo hay un camino, solo hay una persona en la que tú puedes descansar para resolver el problema real del pecado en tu vida. Y esa persona es exclusivamente Jesucristo. Ningún otro personaje histórico, ningún otro personaje religioso puede ofrecerte la posibilidad de resolver el problema de tu pecado y reconciliarte con Dios. Por eso solo Cristo salva. Solo Cristo reunía los requisitos necesarios exigidos por Dios para pagar por el precio de nuestro pecado. Por eso en esta mañana quiero que consideremos un versículo
que resume el contenido del Evangelio. Resume por qué Cristo y solo Cristo es la solución. ¿Por qué sin Cristo estaríamos perdidos? Y por qué no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para resolver el problema del pecado en nuestras vidas y sus consecuencias. El Evangelio no va a ser de ser buenas personas que merecen la salvación. El Evangelio va de pecadores que reconocen su pecado, que reconocen que son pecadores y que creen que solo en Cristo Jesús hay salvación. Hombres y mujeres que llegan a la conclusión de que solo Cristo salva. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como también dijo C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Así que este versículo que acabamos de leer nos presenta 3 puntos que son los que vamos a tratar en esta mañana y que contienen los eventos más importantes de la salvación que disfrutamos en Cristo Jesús. En primer lugar, el requisito imprescindible: al que no conoció pecado. Para poder cargar con nuestro pecado era necesario que quien lo hiciese no hubiese pecado nunca, fuese inocente y sin culpa. Cualquiera que haya pecado, de cualquier manera, se encuentra en la necesidad de ser salvado también. Por lo tanto, no podría ocupar ese lugar de ser nuestro Salvador. El único sacrificio válido para Dios es el de una víctima libre de pecado, algo que no cumple ningún ser humano, a excepción de Cristo. Y cuando leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, vemos que declara la impecabilidad de Cristo. Cuando Pablo dice al que no conoció pecado, lo que está diciendo es que Cristo nunca tuvo la experiencia personal de cometer pecado o de practicarlo en su vida. Mirad, Jesús en su faceta divina comparte desde la eternidad los atributos de la Trinidad, siendo uno de ellos la santidad. Y cuando vino a este mundo y tomó forma de hombre, siguió siendo plenamente Dios, manifestando de forma visible la gloria de Dios en una forma que nosotros pudiésemos entender. Dice Hebreos 1, lo tenéis en las pantallas, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Jesús que iba por la calle y que había en sus discípulos, y que evidentemente no iba resplandeciendo, no llevaba un aura de resplandor alrededor de su cabeza o alrededor de su cuerpo, pero seguía siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia, porque mientras Él estuvo en la tierra, estuvo manifestando de forma clara y fidedigna el carácter de Dios y también haciendo hechos prodigiosos, demostrando que Él era Dios. Y de la misma manera que el Padre y el Espíritu Santo son 3 veces santos, el Hijo también es desde la eternidad 3 veces santo. Y no dejó de serlo ni siquiera cuando estaba clavado en la cruz, cargando con nuestros pecados. Lucas además nos dice en el capítulo 1 de su Evangelio que en el momento que viene a este mundo y es concebido en María, lo haría sin heredar el pecado, sin heredar la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos los hombres y todas las mujeres como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Fíjate lo que dice este versículo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. La Biblia da testimonio de cómo en su paso por la tierra estuvo sujeto a las mismas tentaciones que nosotros.
Quizá de una forma más intensa, porque a lo mejor y tú y yo no somos tentados de la misma manera, pero en Jesús se reunieron todas esas tentaciones y las tuvo que experimentar y las tuvo que soportar. Probablemente incluso con mayor intensidad que la intensidad que experimentamos nosotros. En Mateo 4 tenemos ese acontecimiento donde Satanás lleva aparte a Jesús y lo tienta con autoridad, con poder, en definitiva con romper su comunión con el Padre. O cuando está en Getsemaní y todo el proceso de la cruz y es tentado una y otra vez para evitar el sacrificio, para evitar el sufrimiento, y no tener que soportar todo aquello que iba a experimentar en la cruz. Renunciar a ser nuestro Salvador, por ejemplo. ¿Sabes? Hubiera sido muy fácil caer en tentaciones semejantes. Pero nos dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin caer en el pecado. Tentado con la mayor intensidad posible, pero sin pecado y sin ceder ante la tentación. Por eso Pablo, al escribir este texto de 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. Por tanto, hermanos, amigos, solo Cristo y nadie más que Cristo. Puedes pensar en el mejor personaje de la historia, en el más bondadoso, en el más digno de admiración. Pero lo cierto es que solo Cristo reúne el requisito de no cometer pecado, de ser justo e inocente, y por lo tanto reunir el requisito imprescindible para ser nuestro Salvador. Por eso, no todos los caminos son válidos para acercarse a Dios. Solo Cristo el camino. Solo Cristo salva. Y fuera de Cristo no hay posibilidad de ser salvo. Así que cuando alguien te mencione otras vías, ten en cuenta esto. No se trata de lo que nosotros preferimos. Se trata de la manera que Dios ha decretado que nuestra culpa sea limpiada y nuestro pecado sea borrado, la forma que Él ha decidido. Y Él lo ha decidido nada más y nada menos que a través de su Hijo Jesucristo y solo a través de Él. La segunda parte de este versículo nos habla de la humillación. Dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa que Dios lo hizo pecado? Desde luego, en ningún caso, como hemos visto hasta ahora, significa que Dios lo convirtió en un pecador más, porque acabamos de decir que fue tentado en todo, pero sin pecado, que es 3 veces santo. Él nunca dejó de ser 3 veces santo e inocente, incluso clavado en la cruz, soportando nuestro pecado. Isaías 53 nos lo explica. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo pecado significa que Cristo fue hecho ofrenda. Se convirtió en el sacrificio definitivo por el pecado. Es decir, Dios trató al Hijo como si hubiese cometido cada pecado, cada acto de desobediencia, cometido por cada una de las personas de la Trinidad, desde Adán y Eva, desde el pasado, el presente y el futuro. Y concentró todo ese castigo en un solo hombre, en su único Hijo. Y en un solo momento, en un solo instante, cuando Él estaba clavado en la cruz, a pesar de ser inocente y a pesar de ser
3 veces santo. Por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre castigó a su Hijo como si Él hubiese vivido tu vida, como si Él hubiese vivido mi vida, como si Él hubiese vivido la vida de cada una de las personas que han existido desde Adán y Eva hasta el último ser humano sobre la tierra. Y lo hizo para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de poder ser perdonados, de poder ser justificados en la cruz. Es por eso que en la cruz se cumplen las palabras del Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad de mi pecado, la verdad de mi castigo merecido, se encuentra con la misericordia de Dios. Bendito encuentro. La justicia satisfecha por Cristo en la cruz, derramando su sangre, la sangre de un inocente, se besa con la paz que trae a nuestras vidas cuando por la fe somos reconciliados con Dios. Y sabes, a veces esto a los creyentes nos plantea un grave problema, un problema actual, un problema del que yo a veces estoy aquejado y me imagino que vosotros también. Y es el problema del acostumbramiento. Acostumbrarnos a que esto sea normal. Acostumbrarnos a que podamos leer por nosotros lo hizo pecado sin apenas inmutarnos, sin conmovernos, porque para nosotros es normal que Jesús hiciera eso. Ese era su trabajo. Bien hecho, Jesús. Déjame un par de minutos para hablar sobre esto, porque me parece muy importante. Y para hablar sobre esto voy a repetiros, no literalmente, pero voy a repetiros algo que dijo Julio hace 2 domingos cuando nos hablaba de la santidad. Así que te va a sonar familiar, pero me parece un buen comentario para hablar de esto. Mirad, en el lenguaje bíblico, particularmente en el hebreo, la repetición triple de un adjetivo o de una palabra expresa el grado superlativo absoluto y resalta la perfección total de una cualidad. Y cuando leemos la Biblia solo hay un atributo de Dios que los ángeles repiten 3 veces. Esto nos lo decía Julio. Y ese atributo es santo. Dicen los ángeles que Dios es santo, santo, santo. Pero, ¿sabes? Dios también es bueno. Dios también es fuerte. Dios también es justo. Y no encontramos donde diga que es bueno, bueno, bueno. Y teniendo claro que cualquier atributo de Dios es perfecto y eterno, lo que nos quiere decir es que la santidad de Dios, la impecabilidad de Dios es tan grande, tan profunda, que desborda cualquier capacidad de comprensión, cualquier capacidad de entendimiento. Tan solo conseguimos rascar un poquito la superficie de lo que realmente significa que Dios sea 3 veces santo. Cuando el profeta Isaías escribe la visión que recibe en el capítulo 6 y puede contemplar el trono de Dios, un texto precioso, dice lo siguiente, lo describe así. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, es tal la santidad de Dios que los propios serafines tienen que tapar sus ojos y sus pies porque no son dignos de estar cerca
del trono de Dios, de estar cerca del Dios tres veces santo, el Santísimo Dios. Y esta la gloria que está viendo, esta la gloria de Dios que está viendo Isaías, que hasta el propio trono de Dios se estremece, sigue diciendo el texto, y los quiciales, los marcos de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Tremenda visión a la que tuvo acceso Isaías y que nosotros apenas alcanzamos a imaginar, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios manifestada en su trono. Pues este que es tres veces santo, al que los propios serafines tienen que cubrir sus rostros y sus pies a cuando están delante de él, vino a este mundo para ser clavado en un lugar maldito como era la cruz. Este que es santo en grado superlativo, vino para ser hecho pecado por ti y por mí. Vino para ser el sacrificio perfecto y aceptable por nuestros pecados. Mirad, hermanos, esto no es normal. No es lo que le correspondía hacer. Pudo haber Dios decidido otra opción, como por ejemplo, hacer que cada uno de nosotros pagásemos las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Qué tristeza más profunda cuando nos acostumbramos a hablar de esto sin apenas conmovernos, sin apenas experimentar ni la más mínima inquietud ante el sacrificio de Cristo y ante su amor por nosotros. El Hijo de Dios, que es tres veces santo, es insultado, es burlado, es golpeado, es humillado hasta lo máximo, es martirizado en grado sumo y es colgado y clavado de pies y manos en una cruz. Quizá os vienen imágenes, es inevitable, ¿verdad?, de la película de Mel Gibson, La Pasión. Nos quedamos horrorizados con el espectáculo de cómo golpean, cómo castigan a Jesús. Pero, ¿sabes?, después de todo esto, a Jesús todavía le quedaba experimentar lo peor, el peor de los dolores, el peor de los castigos. Su Padre amado, por amor a nosotros, iba a cargar sobre él todo nuestro pecado y lo iba a hacer para castigar uno por uno, sin dejarse ninguno de ellos. Hay un texto en Lamentaciones del profeta Jeremías que tenéis en pantalla que dice así: ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envío fuego que consume mis huesos. Mirad, el contexto es que Jerusalén estaba experimentando el justo castigo de Dios por su desobediencia. Y el castigo de Dios era tan implacable sobre el pecado de su pueblo que cualquiera que lo observase, cualquiera que lo viese, se iba a sentir conmovido. Cuanto más cuando contemplamos a Cristo sufrir en su vida el día del ardiente furor de Dios por los pecados de la humanidad, por unos pecados que Cristo no ha cometido. Como hemos leído, hermanos, los marcos de las puertas del trono de Dios se conmueven con la misma presencia de Dios. Cuanto más nosotros, que somos el objeto de su amor, que somos los responsables o los culpables del dolor que Cristo tiene que pasar. Le pido a Dios que me permita no permanecer impasible a su amor, que no me permita la torpeza de no conmoverme al ver lo que le costó mi salvación.
Por eso solo Cristo salva, porque solo Él, que es 3 veces santo, solo Él cargó con tu pecado y con mi pecado en la cruz. Y por último, el resultado. Decía 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Desde Génesis la Escritura nos enseña que el pecado del hombre separa a la humanidad de Dios. Porque Dios es 3 veces santo, Él no quiere tener ni relación ni comunión con el pecado. Y por lo tanto ha decretado que la muerte es la consecuencia justa al pecado cometido. La mejor prueba de la existencia del pecado como algo real es que todos los días la gente se está muriendo, porque ese es el decreto de Dios. Una muerte que va más allá de nuestra muerte en la tierra y que es una muerte eterna, una muerte que afecta a nuestra vida y a nuestro espíritu. Pero Dios en su amor por nosotros introduce un principio que se llama la sustitución expiatoria. Es decir, que mediante el sacrificio de un inocente, en lugar de castigar al culpable, es ese inocente, en este caso Cristo, el que va a pagar por tu pecado y por mi pecado. Mira, finalmente alguien lo tiene que pagar. O lo pagas tú o lo paga otro. Pero la justicia de Dios se va a cumplir sobre el pecado. Cuando piensas en esto, el sacrificio de un inocente en lugar de un culpable, lo primero que piensas es que es una injusticia, ¿verdad? A todos nos subleva cuando vemos en las noticias que han absuelto a un culpable claramente y en cambio han condenado a una víctima inocente. No soportamos ese tipo de injusticias. Pero, ¿sabes? Resulta que en este caso los que somos claramente culpables somos nosotros. Y el que es claramente inocente es la persona del Señor Jesucristo. Lo que nos parece injusto, Dios lo hace justo siendo Él mismo, en la persona de Cristo, el que toma el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros como culpables. El lugar que te correspondía a ti, lo ha tomado Cristo para poder darte salvación y vida eterna. Y esto lo ha venido anunciando Dios desde Adán y Eva, y ha sido necesario el derramamiento de sangre ante la comisión del pecado. Y ahí tenéis 4 ejemplos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles de animales. Hubo derramamiento de sangre. Cuando Abel presentaba sus sacrificios de su rebaño como ofrenda, había derramamiento de sangre. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y les ordenó marcar los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero sin mancha, para que cuando pasase el ángel que iba a exterminar a todos los primogénitos, esas casas estuvieran a salvo. Ahí hubo derramamiento de sangre. A lo largo del culto instituido por Dios para su pueblo, donde el pecado personal y el pecado comunitario exigía el derramamiento de sangre y la muerte de una víctima animal, en este caso, cuya sangre era rociada en el propiciatorio, con la finalidad de ocultar de la vista de Dios el pecado de su pueblo. Todos estos pecados cometidos desde Adán y Eva, esto tenemos que tenerlo claro, no quedaron perdonados con la sangre de un animal. Quedaron ocultos de la vista de Dios en espera de que la única sangre válida para este sacrificio fuese derramada. Y esa es la sangre de Cristo. Dice Primera de Pedro que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo debo terminar, pero quiero pararme un par de minutos en esto de llevarnos a Dios. Mirad, llevarnos a Dios tiene una connotación muy especial. Dios no se quiere limitar a perdonar pecados, a cubrir tu deuda y hacerla desaparecer. Dios quiere llevarte con Él. Dios te declara justo, no por nada que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz.
Dios te reviste de su justicia para que a partir de ese momento en el que tú por la fe aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, Él te ve a ti a través de Cristo. Y sabes, lo hace por una razón preciosa. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, Dios quiere hacerte su hijo. Y de nuevo estamos tan acostumbrados a oír este versículo y a oír estas expresiones que las podemos oír casi sin inmutarnos, ¿verdad? Pero yo, que era un enemigo de Dios y que no he hecho nada para merecer su perdón, Dios ha derramado la sangre de su Hijo y me ha hecho su hijo y me ha incorporado a su familia. Pero sabes, esto no fue fácil. Hubo un altísimo precio que hubo que pagar. El Santísimo Hijo de Dios fue quien lo pagó. Por eso, hermanos, amigos, podéis buscar donde queráis, pero solo Cristo salva. No hay salvación fuera de Él. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de iglesias, estoy hablando de la persona de Cristo Jesús, el único Cordero sin mancha que nos limpia de todo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y sabes, en su primera predicación pública, la registra, por ejemplo, Marcos capítulo 1 y versículo 15, Jesús les dice lo siguiente a todos los que le estaban escuchando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fijaos si se había acercado, que el propio Dios en la persona del Hijo estaba allí entre ellos, hablándoles. Y les dice lo siguiente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira, yo no sé cómo tú te estás sintiendo en esta mañana, si todavía no tienes a Cristo en tu vida, si todavía no lo has reconocido como el Salvador de tu vida. Pero aceptar a Jesús implica reconocer tu pecado. Aceptar a Jesús, que a veces es una expresión que planteamos que es un poco genérica, quiere decir que tú te tienes que reconocer pecador y que entonces te echas en los brazos de aquel que ha derramado su sangre por el pecado, para salvarte y para rescatarte. Jesús les dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Hay alguien en esta mañana que está sintiendo el peso de su pecado? Quizá no lo habías experimentado nunca, quizá no habías ni siquiera pensado en ello. Pero quizá el Señor en esta mañana te está hablando a ti como si fueras la única persona que hay aquí. No a través de mis palabras, sino a través de la voz del Espíritu Santo, que te está diciendo: tú eres esa persona. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas creer en el Evangelio, creer que vino Jesús, que subió a una cruz, que derramó su sangre por ti y que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Si ese es tu caso, no nos gustaría que te marcharas de aquí sin saberlo. Es más, nos gustaría tener un tiempo para orar contigo y para dar gracias a Dios si realmente has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Pero quiero dirigirme también a todos los que estáis aquí, que sois creyentes.
A veces contemplamos esto del Evangelio un poco como de refilón, ¿verdad? Como si lo contemplásemos desde la barrera, porque ya no es algo que va con nosotros. Nosotros ya tomamos esa decisión y por tanto nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados en la sangre de Cristo. Y utilizamos el Evangelio para orar por otros, para comunicárselo a otros. Pero mirad, el Evangelio es para toda criatura. Y aunque tus pecados pasados y presentes y futuros estén perdonados, sigues teniendo la necesidad de arrepentirte. Sigues teniendo la necesidad de confesarle al Señor tus pecados, de reconocerlos en tu vida y de pedir su ayuda para no volver a caer en ellos. Y quizás estás viviendo situaciones de pecado que llevan prolongándose demasiado tiempo. Quizá hay situaciones de tu propio carácter que te lleva a pecar más de la cuenta, a hacer cosas de las que luego no te sientes bien. Pues querido hermano, querida hermana, si ese es tu caso, el Evangelio también es vigente para ti. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, ya eres salvo. Ya nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero necesitas acudir al Señor para confesarle tu pecado, para que restaure tu vida y para que te ayude a vivir en pureza y santidad como Él requiere de ti. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere confesarse delante del Señor y declararle como el Salvador de su vida? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias por la persona de Cristo Jesús. Señor, nos conmueve profundamente pensar que el Santo, Santo, Santo tuvo que venir a este mundo, humillarse hasta lo máximo para que nosotros hoy podamos llamarte Padre. Pero te damos las gracias, Padre, porque ese sacrificio no fue en vano. Son muchas las almas recuperadas, las almas rescatadas. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes a poner nuestras vidas a tus pies, que tú las limpies, que tú las restaures y que tú nos permitas vivir cada día para tu gloria. Señor, a los amigos y amigas que puedan estar aquí y que todavía no han confesado a Jesús como su Salvador, Señor, te pedimos que tú las lleves de la mano y que a través de tu Espíritu tú las ayudas a proceder al arrepentimiento, para que ellos también, Señor, sean incorporados a esta gran familia que es tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.